De la mañana con 24 minutos y para nosotros un placer el poder charlar esta mañana con la doctora en ciencias médicas, especialista en microbiología, egresada de Harvard, la doctora Lorian Jiménez Fabie, y es jefa de laboratorios de genética molecular en la UNAM. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Omar, ¿cómo está? Muy bien, un placer saludarle. Y Gracias, pues igualmente. hemos escuchado muchas de sus palabras, sus entrevistas, los cuestionamientos que realiza y también, el análisis que ha llevado a cabo en base a estudios muy especializados de lo que ha sucedido en este contagio del COVID-19, en lo que ha sucedido con esta pandemia en el país y en el mundo. Y yo decía al inicio de este espacio de noticias que hace 7 meses nos mandaron un mensaje previo, nos avisaron desde España, desde Italia, desde China, que algo malo venía hacia el mundo y que ya estaba pasando y que estaba generando muerte y caos en algunas ciudades y no lo supimos manejar, no supimos entenderlo. Sí, es precisamente. Y de hecho, pues digo, hay que remontarse, las alertas de que esto estaba ocurriendo vienen desde antes de que el virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19, existiera o por lo menos infectara al ser humano. Es decir, esto realmente pues es la crónica de una catástrofe anunciada, ¿no? Hay expertos en todos los campos, virólogos, microbiólogos, infectólogos, y desde luego epidemiólogos, que han estado hablando sobre la posibilidad de que un evento de esta naturaleza iba a ocurrir, ¿no? Entonces, no haber estado preparados, pues es un poco, inexcusable, ¿no? Porque realmente se viene hablando de esto desde hace mucho y nos vinieron dos avisos muy importantes, ¿no? Que fueron los de, los brotes de MERS y de SARS y aquella que sí finalmente terminó convirtiéndose en una pandemia, de influenza H1N1, ¿no? Que aquí nos azotó bastante duro. Bueno, finalmente, pero ya estando en el evento, pues nadie se preparó, ¿no? Pero decir nadie tampoco es cierto, porque sí hay países que estuvieron relativamente bien preparados, o de hecho bastante bien preparados, como Taiwán, por ejemplo, ¿no? O Correcto. como Vietnam. Ellos estuvieron muy bien preparados. De hecho, desde antes de que China diera el aviso a la Organización Mundial de la Salud de que tenían un problema serio, Taiwán ya veía los focos rojos prenderse en China y Taiwán no se esperó, allá no, o sea, su presidenta no esperó a que la gente pusiera el grito en el cielo, ella dijo, aquí no me voy a arriesgar, cerró fronteras, empezó a hacer tamizajes de toda la gente que ingresaba a su país, empezó a tomar medidas preventivas, amplió la capacidad para pruebas diagnósticas, hizo lo que tenía que hacer. Y hoy en Taiwán pues solamente hay 7 muertos, ¿verdad? A pesar de que están ahí al lado de China y de que no tuvieron avisos previos y una serie de cosas. Entonces, se podían haber hecho las cosas bien. Ahora, la mayoría de los países no las hicieron bien. Entonces, pero digo, sí es importante que estemos dentro de lo que es real y no sigamos repitiendo mentiras, ¿no? Y lo que es real es esto, no es un evento que era inevitable, ¿no? Ni tampoco es un evento como continuamente nos repiten que es inconmensurable. Ninguna de las dos cosas es cierto, es decir, todo esto pudo evitarse habiéndose adoptado las políticas correctas de prevención y de contención. Eso es una. Y hasta la fecha, incluso ahorita en nuestro país, con el descontrol que existe tanto de casos, de defunciones, es un descontrol absoluto, ¿no? Lo que se está viviendo ahorita en el país en relación a la pandemia, incluso ahorita sigue siendo un evento que no es inconmensurable. Es decir, pues para eso existen los sistemas sanitarios, para eso existe la epidemiología de a de veras, ¿no? Y no es inconmensurable, puede seguirse midiendo y puede seguirse controlando mientras se adopten las políticas correctas. En este tema, ¿qué es lo que hemos hecho mal? Particularmente yo hablaba de nuestro país, particularmente Uh-huh. hablaba el ver las noticias, insisto, de España, de Francia, de China, y pues no decíamos, bueno, se llegó hasta pensar que por ser una raza
Morena y Azteca no nos iba a pasar nada, o porque vivíamos en el Caribe mexicano, bueno, pues las condiciones climatológicas iban a ser prácticamente nulas, porque el virus decían que era muy poco probable que se pudiera fortalecer en estos climas, en fin, tantas historias que hoy, o que no usáramos Sí. el tapabocas, ¿no? O que no pasaba. Sí, bueno, todas esas historias estaban basadas en nada, ¿no? O sea, digamos, el chisme de lavadero que alguien dice, pero nada en evidencia científica, o sea, nunca, no existió ninguna evidencia para suponer que el clima iba a tener alguna afección sobre este virus, o sea, y quien pedaleó esas ideas, pues estaba pedaleando lo mismo que se aviéntese un poco de agua bendita y se va a curar, ¿no? Pues no, o sea, ahí eso no es ciencia, ¿no? Eso no es evidencia científica. Esa es una, ¿no? Y luego, pues lo que dice es muy cierto, o sea, aquí tuvimos los avisos previos de China, desde luego, todo el desastre que inicialmente ocurrió en el sureste de Asia, que controlaron muy bien, que después pasó a Europa. Es decir, no sé si alguien recuerda, pero yo veo esas gráficas y esos mapas de por ahí de finales de febrero, principios de marzo, ¿no? Correcto. Donde hay un desastre, una tragedia, así una catástrofe ocurriendo en Europa, y aquí apenas teníamos 2 casos, 5 casos, así decíamos, qué bueno, aquí tuvimos tiempo para prepararnos, aquí sí nos va a ir mucho mejor, vamos a dar el ejemplo, vamos a poderlo hacer bien, y por el contrario lo hicimos peor que ellos, ¿no? Y lo que hicimos peor fue esto, para contestar puntualmente su pregunta, es que se subestimó, siempre se subestimó la importancia del problema, la gravedad del problema, no se tomaron las medidas correctas, se habló siempre con falsedades, ¿no? Decir que el evento era inconmensurable cuando solamente habían 12 infectados, ¿no? Se estaba haciendo un seguimiento relativamente puntual de los casos, de los contactos, hacer pruebas de laboratorio, si alguien recuerda cómo se estaba llevando la fase 1, ¿no? Pero se pasó a fase 2 cuando se tenían 12 casos, ¿no? Y en 12 casos, pues acá nuestro secretario de Salud a nivel federal, ¿no? Decidió tirar la toalla y decir que eso ya era muy complicado. Con 12 casos, imagínense nada más. O sea, es una locura eso, ¿no? La realidad es que desde el principio no pretendían hacer mucho y por eso es que dicen tantas mentiras y manejan conceptos que son errados, ¿no? Que las fronteras, que cerrar fronteras no hubiera hecho ninguna diferencia, que eso no estaba científicamente comprobado, como muchas veces abusa de las palabras ciencia y un político no debería hablar de ciencia porque desgasta las palabras, ¿no? Son palabras muy grandes que gente como de ese corte no logra comprender, ¿no? Entonces, que no habían evidencias científicas que el cubrebocas servía, bueno, caramba, no sé de qué hablan, ¿no? Hay muchas y las han habido siempre, desde siempre han habido evidencias. El cubrebocas es la herramienta de control de infecciones por antonomasia, es decir, desde siempre se ha utilizado el cubrebocas y es hasta ahora que gente como el doctor López-Gatell lo ha puesto en cuestionamiento y se ha requerido que un premio Nobel venga aquí a escribir un artículo, a perder su tiempo para que la gente necia lo comprenda, ¿no? Bueno, en fin, cerrar fronteras es uno de los ejemplos que dieron todos los países del sur de Asia, ¿no? Controlar la migración y el tránsito dentro del país ha sido la clave del éxito en China, por ejemplo, porque en lugar de correrse el problema a todo su territorio, siempre se mantuvo localizado a 1 o 2 regiones y ya. Entonces, pues todo esto son mentiras, ¿no? Eso, el uso de cubrebocas, que las hacer pruebas diagnósticas no funciona. Es decir, todas las medidas que se debieron hacer aquí han sido desestimadas por nuestras autoridades sanitarias, ¿no? Y son las medidas que hasta la fecha siguen en pie. Ustedes en Quintana Roo ahorita, yo veo tristemente las estadísticas que les están azotando y veo con muchísima tristeza que ustedes lo hicieron muy bien, ¿no? En el principio, de hecho, yo decía, Sí. pues allá Yucatán y Quintana Roo son como el ejemplo nacional ahorita, ¿no? Porque les está yendo muy bien en la fase 2, la gente estaba siguiendo muy bien las indicaciones, tenían muy bajos contagios, ahorita veo que ya van en 6,370, ya rayando los 900 defunciones, pues sí, mucha tristeza, pero los mensajes no han sido claros por parte del gobierno federal y hasta la fecha siguen sin ser claros, ¿no? Se sigue hablando de conceptos tan equivocados
tan absurdos como la inmunidad de rebaño, que fue mencionada el día de ayer otra vez por el doctor López-Gatell, ¿no? Eso ya es imperdonable a estas alturas, ¿no? Seguir diciendo que las cosas van bien cuando es evidente que no es así, porque el problema no es que ellos se salven el pellejo los políticos, el problema es que si no admiten que hay un problema, pues entonces el problema es mucho más grave de lo que uno cree, ¿no? Porque entonces eso significa que no tienen ni siquiera la intención de corregirlo, es decir, que ni siquiera reconocen el problema, ¿no? Entonces, pues sí, lo que se tiene que hacer, que es lo mismo que se tuvo que hacer desde un inicio, nada más que ahora pues lo dejaron muy complicado para ustedes en los estados, ¿no? Porque pues rompieron la vajilla y ahora les aventaron los pedacitos, ¿no? A ver cómo los arreglan. Entonces, pues sí, en un principio hubiera sido muy fácil hacerlo. Se necesita hacer contención, se necesita ampliar la capacidad de pruebas diagnósticas, poder rastrear los contactos de cada caso confirmado, poner en aislamiento obligado a las personas que salen positivas. Esto por dos razones: para cortar las cadenas de transmisión, y dos, para poderles dar atención temprana, atención oportuna. Es decir, que si la gente cree que los van a salvar en un hospital, están equivocados. Esta es una enfermedad que no tiene cura. La gente necesita entender eso. Es una enfermedad que no tiene cura. Si usted ya está tan grave que necesita hospitalización, pues con un poco de suerte se va a salvar, pero va a ser sus posibilidades son realmente bajas, porque los médicos, no es que los médicos no lo hagan bien o que el sistema de salud esté mal, es que los médicos hacen esfuerzos heroicos, pero es que no tienen herramientas porque este virus no es curable. Pero si usted se atiende temprano y no deja que la enfermedad progrese, avance hasta el punto de estar ya tan grave, hay mucho que hacer por las personas. Es así como en Corea del Sur y en Vietnam y en Taiwán han mantenido, en Japón también, en Alemania, de hecho en Alemania, mediante tratamientos tempranos, oportunos, es la forma como han mantenido sus índices de letalidad muy bajos. Es decir, en la prevención, en la prevención se han manejado. En la prevención, doctora, que son dos ramas. ¿Me permite hacer una breve pausa y regresamos para culminar esta entrevista? Y me gustaría tocar el tema de la vacuna. Que ya, con mucho gusto. Ya se habla de esta gran posibilidad para finales de año o arranques del próximo año. Creo que es un tema muy interesante también. Vamos a una pausa y volvemos. Claro, con mucho gusto. Estamos en entrevista con la doctora Lorean Jiménez. Son las 7 de la mañana con 39 minutos. Saludos para Aldo, dice: excelente entrevista. Así se debió trabajar desde un principio con alguien que sí comprende la situación y tiene el conocimiento necesario. Saludos, Oscar Arias, buenos días, feliz miércoles. También saludos para Humberto Segura. Fernando Ortega es un inepto. López-Gatell, ya pasaron sus 5 minutos de fama, ya debería de renunciar por ética de perdido, dice. También saludos para Evangelina López, un saludo para mi querida Eva, saludos a todo el equipo de Origen, Marisol González, también Iris Basurto, le mandamos un abrazo. Y bueno, pues estamos en entrevista con la doctora Lorean Jiménez Fabié, jefa de laboratorios de genética molecular de la UNAM, egresada de Harvard, y con el conocimiento, bueno, de lo que está, conocimiento y causa de lo que está sucediendo con esta pandemia. Tocábamos el tema, doctora, de la vacuna, la posible vacuna que pues ya se hace presente, por lo menos en el panorama próximo. Bueno, a ver, no quiero desalentar a nadie, no nos diga eso, doctora, lo de no sea así. Pero hay que hablar con la verdad, ¿no? Hay que hablar con la verdad. Mire, se está empujando mucho este concepto de que la vacuna va a venir muy pronto, y va a venir muy pronto, y va a venir muy pronto, y no va a venir pronto, esa es la verdad. A ver, necesitamos ubicarnos en la realidad. La realidad es esto: sí, efectivamente, hay muchas vacunas que están ahorita en desarrollo. Eso es muy alentador, desde luego, muy alentador. Hay más de 165 vacunas que ahorita están en desarrollo. Para que una vacuna salga así a manera, para dar una explicación somera, la vacuna que se ha desarrollado en el menor tiempo hasta ahora, es decir, desde su fase preclínica, que son los primeros pasos, pasando por los ensayos clínicos que tienen que ser de fase 1, fase 2, fase 3. Posteriormente viene la aprobación, que es una parte como de legislación de qué países y dependiendo de sus normas y reglas, y etcétera.
aprobación de la vacuna, y entonces viene la parte que también es muy importante, que es la manufactura, es decir, producir la vacuna y distribuirla, ¿ok? Ahorita hay 165 vacunas que están en alguna de estas etapas. Entonces, nada más que realmente hay 3 vacunas que ahorita han estado en boca de todo mundo, ¿no? Que son 3 vacunas que han dado, no solamente van ya relativamente avanzadas, sino que también parece que sobre la marcha han ido dando resultados alentadores, ¿no? Que nos hacen pensar que posiblemente por ahí va a venir alguna vacuna que sea efectiva. Pero mucho cuidado con esto. Hay partes del desarrollo de una vacuna que se pueden acelerar y otras que no. Lo que iba a decir es que hasta ahora la vacuna que se ha desarrollado más rápido de toda la historia de la humanidad, así, desde su fase preclínica hasta su distribución, ha llevado 5 años hacerlo, 5 años. Ahora, porque tenemos esta urgencia, y es urgente realmente que venga una vacuna, la gente sueña con que este proceso que es tardado y unas partes simplemente y sencillamente no se pueden brincar, no se pueden saltar, porque imagínense nada más que nos iba a salir más caro el caldo que las albóndigas, sacar una vacuna al mercado para los 7.800 millones de habitantes de este planeta, sin tener la absoluta certeza de que es segura, ¿verdad? O sea, imagínense nada más. El tema no es por la premura, pues ya que venga lo que sea No, imagínense nada más. O sea, se tiene que tener, y esas partes no se pueden acelerar. Las evaluaciones de la seguridad de la vacuna, saber que se le pone a una persona y la gente no va a enfermar, no va a caer con otra enfermedad, no va a tener efectos secundarios graves, etcétera. Esto es importantísimo y eso no se puede ni brincar ni acelerar. Se tiene que hacer a fondo y saber que es una vacuna segura. 2, se tiene que saber si es efectiva y si es efectiva, qué tan efectiva es, ¿no? Entonces, digo, podríamos prescindir de la efectividad, es decir, si tuviera aunque sea una efectividad parcial, ya sería algo bueno, ¿no? O sea, aunque fuera parcial, pues aunque no fuera absoluta, ¿no? Como las vacunas de la polio, el sarampión y demás, ¿no? O sea, aunque fuera parcial sería ya algo positivo, pero no nos podemos brincar la parte de la seguridad de ninguna manera. Y esos procesos llevan tiempo porque son ensayos sobre seres humanos. Se les pone la vacuna a un grupo, miles de personas, se les pone la vacuna. Y a otro tanto igual de miles de personas se les pone lo que se conoce como un placebo. Es decir, nada, vamos a decir agua estéril o un suerito o algo. Nadie sabe quién lleva la vacuna y quién no. Entonces la gente no tiene este efecto de pensar que son inmunes o no, ¿no? Okay. Entonces, bien, se van ahí a la vida entonces, ¿no? Esa es la fase 3 de los ensayos clínicos, se van al mundo en donde ahí ronda el virus. Y entonces se tiene que dejar pasar unos 12 o 18 meses para saber cuántos de los que sí llevaban la vacuna y cuántos de los que no llevaban la vacuna se van a infectar. Y entonces hacer esa evaluación y saber si sirve de algo o no sirve de algo la vacuna. Porque muchas veces ahorita la información que se está dando, pues sí, está basado en que la gente, pues sí, levante una respuesta inmunológica que es la deseada, pero todos estos son ensayos, vamos a decir, a nivel experimental, qué es lo que está pasando en la sangre del paciente, o en una caja de cultivos celulares, o en un animal de experimentación, ¿me explico? Pero se tiene que saber en la vida real si funciona o no y si es segura o no. Entonces, esto lleva tiempo. Entonces, mire, la verdad es que según mis cálculos, y yo puedo estar equivocada y ojalá que esté equivocada, ojalá me esté equivocando. Yo pienso que si alguna de estas 3 vacunas o alguna de las otras 162, ¿no?, más que se están ahorita desarrollando, fuera positiva sus resultados tanto de seguridad como de efectividad, yo no creo que se podría tener una vacuna disponible ya así para administrarla, que de no ser, o sea, antes de estas fechas el año próximo. Entonces se está hablando de septiembre de este año, noviembre de este año, diciembre de este año. Creo que eso es un sueño. Y más allá y ojalá, repito, ojalá que yo esté equivocada, ¿no? Y que venga antes, ojalá que sí. Pero creo que esto distrae del problema inmediato. Okay. El problema inmediato es que hay que controlar lo que está pasando hoy. O sea, no pensar que porque en diciembre vamos a tener una vacuna, hoy nos podemos despreocupar, porque la gente pues necesita estar consciente de las estadísticas que nos azotan, ¿no? En México ya murieron 40.400 personas en nuestro territorio nacional. Esto es una tragedia, o sea, de grandísima magnitud, ¿no? Es una tragedia terrible,
Pero a ver, ojo, las proyecciones son que de aquí al 1 de noviembre van a haber más de 110,000 muertos en nuestro territorio nacional por COVID-19, ¿no? Entonces, bueno, de aquí al 1 de noviembre no, es decir, la vacuna que venga, si viene en noviembre o viene en diciembre, ya esas 100,000 personas ya no se pudieron salvar. Entonces, ¿qué sí podemos hacer hoy? Está bien soñar con que eso va a pasar, o sea, que pensar que tal vez en un año y medio, podamos tener un retorno, no a una nueva normalidad, ¿no?, sino realmente a una vida que sea ya sin miedo de morirse, de infectarse y todo esto, ¿no? Qué bueno, que se tenga esa esperanza, pero esa esperanza no debe distraernos de lo que es ahorita. Es decir, claro, ahorita necesitamos prevenir la infección, necesitamos los que están infectados, atenderse temprano, ver por sí mismos y buscar atención temprana. Necesitamos seguir alzando la voz para que el gobierno haga lo suyo, porque este es su deber más importante, proteger a la ciudadanía. Y entonces tienen que ampliar la capacidad de pruebas, tienen que hacer medidas de contención, tienen que contener los contagios comunitarios. De otra manera, no vamos nunca a poder reactivar nuestra economía. ¿Cuál sería el cubrebocas, por ejemplo? Es uno de estos temas que al parecer desde hace muchos meses se tocaba y nadie le hacía caso. Vaya, hablando en nuestro país, es en el mismo Estados Unidos, ¿no?, donde Donald Trump apenas ayer dice, bueno, pues sí usen el cubrebocas, creo que les puede ayudar un poco. Sí, o sea, finalmente ayer sale Donald Trump a decir algo, sí, o sea, bueno, siempre sí, fíjense que siempre sí pónganse un cubrebocas, cuando en su país se han muerto 144,000 personas. Correcto. O sea, yo pienso que eso es criminal, es una irresponsabilidad criminal, porque de haber este señor, y discúlpenme muchísimo, pero también si el doctor Hugo López-Gatell y el presidente López Obrador se hubieran puesto un cubrebocas desde el primer día, otro gallo nos hubiera cantado, fíjese, porque cuánta gente se hubiera salvado. La gente necesita entender esto. Si el 90% de la población nos pusiéramos un cubrebocas siempre que salimos de casa, podríamos disminuir la carga de contagios, la dispersión de contagios, hasta en un 60%. Esto salvaría decenas de miles de vidas. Y si nuestro gobierno no se va a poner las pilas, porque aquí no se las pone lo mismo que Donald Trump no se pone las pilas, ¿verdad? Allá se les están muriendo a pasto la gente también, por precisamente los mismos errores que cometemos aquí. Es que las autoridades han desestimado la gravedad del problema, han tratado de ocultar la gravedad del problema, han tratado de pintarnos de rosa un problema que realmente es negro, ¿verdad? Y entonces, pues yo digo, pero a ver, ciudadanía, fíjense, hay algo que sí está en nuestras manos, tenemos el poder para hacer alguna diferencia. No vamos a solucionar el problema, pero sí lo podemos hacer muy distinto, y eso tenemos el poder nosotros los ciudadanos para hacerlo. Y es tan sencillo como 3 cosas. Pónganse el cubrebocas siempre que salgan de casa, que no les digan y no les cuenten, que solo si tienen síntomas, que si esto, que... No importa si tienen o no tienen síntomas, que si están al aire libre en un lugar cerrado, no importa. Que si van corriendo, caminando, que si cantan, que si gritan, que si contestan el teléfono, no interesa. Si ustedes salen de casa, pónganse el cubrebocas bien puesto, sobre nariz y boca, ¿ok? Y no se lo bajen nunca hasta que lleguen a su casa. Es decir, nunca, no contesten el teléfono, se bajen el cubrebocas, déjenselo puesto. Si hiciéramos esto, nosotros tendríamos el poder de salvar decenas de miles de vidas, pero lo tiene que hacer el 90% de la población, si no, no sirve. Entonces, esa es una. 2, ¿cómo tomamos el poder los ciudadanos? Pónganse el cubrebocas, guarden distancia, caramba, o sea, tengan respeto por los espacios de los demás, guarden distancia, por lo menos 2 metros entre personas que no conocen, ¿no? Eso. Y 3, lávense muy seguido las manos, lávense las manos. Y voy a hacer un llamado adicional, que espero que mucha gente lo escuche. Cómprense todo mundo, así como en la mesita de noche tienen un termómetro, ahí deben tener hoy por hoy, en tiempos de esta pandemia, un oxímetro. Compre todo mundo un oxímetro. Ojalá que no se necesite, ojalá que no enfermen, ojalá que no sospechen que están infectados, esperemos que no. Pero si sí, ya tienen las herramientas para que algún médico, incluso a distancia, es decir, por videoconferencia o llamada telefónica, un WhatsApp o lo que sea, les pueda dar un seguimiento para salvarles la vida. Pero los médicos andan a ciegas si no tienen por ahí un termómetro y un oxímetro. Entonces, ármense de eso, ármense de cubrebocas,
ármense de conciencia y ármense con un termómetro y un oxímetro. Y vamos a dar esta batalla y a ver si un día nuestro gobierno sí se pone las pilas para hacer lo que le corresponde también, ¿verdad? Nos quedan 3 minutos para despedir la entrevista. Claro. ¿Qué hay también de la ciudadanía, de la gente? Yo recuerdo uno de los videos que más me impactó hace algunos meses, allá en la Ciudad de México, en la Merced, particularmente, en donde decían, aquí nosotros trabajamos, aquí no nos pega el coronavirus, aquí nos la pasamos por el arco del triunfo porque somos mexicanos. Pues, ¿dónde queda nuestra responsabilidad también? Sí, mire, en esto estamos todos, de veras, estamos todos, los que somos de derecha, los que somos de izquierda, los que somos de centro, los ateos, los cristianos, los judíos, o sea, es decir, en esto estamos todos, los mexicanos, los chinos, los franceses y todos. ¿Me explico? El mundo está en este problema y todos estamos juntos. Esto no tiene que ver con política, no tiene que ver con ideologías, no tiene que ver con rangos sociales, es decir, entonces todos tenemos responsabilidad en esto, nuestra parte de responsabilidad, y esa pues no la podemos divertir. Es decir, tenemos que tomar esa responsabilidad y hacer lo que nos toca, ¿no? Hasta donde nos toca hacerlo, y hacerlo con toda la responsabilidad que requiere, claro. Yo digo, esto ya es una opinión personal. Yo tiendo a no ser demasiado dura con la ciudadanía, porque, es decir, se puede ser duro, por ejemplo, en un lugar como Nueva Zelanda, en donde todos los mensajes del gobierno y de las autoridades han sido claros, han sido contundentes, han sido precisos y no han divertido desde el primer día, ¿no? O sea, han sido precisos. Si alguien se sale de la pauta, pues sí, hay que ser duro con esa gente, ¿no? Lo mismo ha sido en Japón, lo mismo ha sido en muchas partes, ¿no? Pero en nuestro caso, o sea, digo, cuando primero dijeron, oh, no, oigan, esto nomás es una gripa, aquí nadie se va a morir, nadie se muere de esto, o sea, esto es menos que una influenza. Eso fue lo que dijeron al principio, ¿no? Incluso el presidente llegó a decir eso, ¿no? Aquí cuando se ha dicho, no, el cubrebocas no sirve de nada, no solo se desestimó, sino hasta se llegó a hacer burla, así en una conferencia de prensa, de reporteros que traían el cubrebocas, como diciendo qué ridículos que traen su cubrebocas, ¿no? Cuando se ha dicho que sí sirve, que no sirve, que sirve a veces, que a veces no, cuando se ha dicho incontables veces que ya llegamos al pico, que ya domamos la pandemia, que ya estamos en la meseta, que ya vamos de bajada, que ya vamos, y lo que vemos es que todos los días vamos para arriba, para arriba, para arriba y para arriba, para arriba, ¿no? O sea, entonces, cuando los mensajes han sido tan confusos, tan poco claros, tan contradictorios, cuando no se da el ejemplo, oiga, pues es que si nuestras autoridades hubieran empezado ellas poniéndose el cubrebocas, pues el mensaje que se da a la población es, en esto estamos todos, pónganse el cubrebocas y aquí yo estoy dando el ejemplo. No hubieran necesitado ni siquiera decir nada. Con el simple hecho que se lo pusieran, ya eso hubiera sido un ejemplo visual para toda la población. Entonces, pues sí, se tiende a querer culpar, no, que la gente no entiende, que somos unos ignorantes, que pues yo no desestimo nuestra población así. Yo soy mexicana y amo mi país y amo a mi gente, ¿no? O sea, realmente, y yo no creo que aquí, o sea, por ser mexicanos somos unos idiotas ni nada por el eso, o irresponsables, no. O sea, creo que sí hay gente irresponsable, desde luego, ¿no? Y hay gente ignorante, claro, como en cualquier lado, ¿no? Pero creo que si los mensajes hubieran sido claros, la población lo hubiera hecho mucho mejor también. Entonces, pues sí, la gente tiene que entender y tiene que, pero no sé qué tanto le podemos echar la culpa a la gente, así como que es culpa de la gente, pues, bueno, es que la autoridad no tomó con seriedad la responsabilidad que le correspondía, ¿no? Pero bueno, ahora sí, es que hay que responsabilizarnos todos, diga lo que diga la autoridad. Sí. Hay que salvar nuestras vidas y la vida de nuestras familias y nuestros amigos y, oigan, y también necesitamos reactivar la economía, ¿qué nos va a pasar, no? Nos estamos yendo o sea, se está yendo al abismo nuestra economía. En un barril sin fondo estamos metidos. Sí, y para reactivarla, oigan, es que primero tenemos que controlar la pandemia, porque ¿quién va a mandar a sus chamacos a la escuela pensando que todos se van a ir a infectar, no? Claro. O sea, necesitamos hacer algo para poder retomar nuestras actividades económicas y sociales. Y para eso, pues primero hay que controlar la pandemia, pero no taparnos los ojos y hacer de cuenta que no hay un problema, sino con los ojos bien abiertos, sabiendo el problema, pero mejor controlarlo de verdad, Ahí está la clave. Agradecemos mucho esta entrevista, doctora, de verdad que, bueno, pues los comentarios y los mensajes que mandan a través de Facebook y a través de las redes sociales, bueno, pues hablan de
del entendimiento en sus palabras, de pues, la necesidad que hay de saber que tenemos hoy que actuar, porque si dejamos pasar este momento, bueno, pues como bien lo comenta, vamos a llegar a 100,000, 140,000 muertes y esto sería terrible. Así es que, bueno, agradecemos mucho el poder platicar con usted y ojalá que tengamos nuevamente la posibilidad, porque esos micrófonos siempre estarán abiertos. Muchísimas gracias, de verdad, gracias por la invitación, ha sido un placer estar en el programa. Igualmente un placer para nosotros, gracias a la doctora Loriane Jiménez Fabié, jefa de Laboratorios de Genética Molecular de la UNAM. Ella es doctora en Ciencias Médicas, especialista en microbiología y egresada de la Universidad de Harvard. Y bueno, pues sus palabras, la verdad que francas, es lo que se necesita, ¿no? El conocer hacia dónde vamos y qué necesitamos hoy. Por lo pronto, bueno, pues nos dice distancia, lavarnos las manos, ponernos el cubrebocas y tomar y hacer mucha conciencia. 7:57, hacemos una pausa y volvemos.